Como hace la revista y nos enlazamos a una entrevista en la ciudad de La Paz. Saludo a mis compañeras a nivel nacional en la ciudad de Santa Cruz, Gabriela Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos también a Marcela Palacios en Cochabamba. Buenos días, compañeros. Y presento a nuestros invitados en esta oportunidad. Nos acompaña el senador Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originario, Campesinos e Interculturalidad. También nos acompaña de oficialismo la senadora Adriana Salvatierra, presidente de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. Gracias a ambos invitados por estar con nosotros. Inicio con usted, senador. El presidente Evo Morales pidió investigar si hubo tráfico de influencias, sí o no. Mientras tanto, que vincule precisamente a la empresa CAMSE con el gobierno nacional en los contratos. ¿Qué confianza existe en la Contraloría y en la Comisión que se va a conformar en la Asamblea Legislativa? Muy buenos días, un saludo a la senadora Salvatierra. Mire, todos sabemos que a raíz del escándalo que se ha generado por la denuncia que formuló el periodista Carlos Valverde de que una expareja del presidente Evo Morales es la gerente comercial de esta empresa CAMSE, por si acaso es la gerente comercial de una empresa que solo tiene contratos con el Estado. O sea, su labor comercial es conseguir contratos con el Estado, no puede ser otra porque no venden a nadie privado. Es una empresa que hemos encontrado, una empresa que tiene 4.000 millones de bolivianos, 4.000 millones de bolivianos en contratos con el Estado. De estos, la mayor parte, 6 de los 7 contratos que tiene, aquí está la lista, hemos encontrado que han sido asignados de forma directa o por excepción. Solo uno por licitación. Paradójicamente, el único que adjudicaron por licitación es el que cancelaron después por incumplimiento del contrato, que es el ferrocarril Montero-Bulo-Bulo. Hay una cosa que llama la atención. Por ejemplo, la planta industrial de sales de potasio que firmaron con Conibol, lo firman después, en julio, después de que en junio ya se le había enviado una advertencia por estar incumpliendo el contrato del ferrocarril Montero-Bulo-Bulo. De todos estos contratos, hay 4 que suman 243 millones de dólares que han sido logrados por esta empresa en el 2014. La señora Zapata indicó en una entrevista que ella había trabajado a partir de noviembre de 2013. Entonces, después de que ella entra a trabajar, 243 millones logra en contratos esta empresa. Me refiero al proyecto múltiple de Misicuni con 61 millones de dólares, a un contrato de sistema de comunicación de distribución de energía en Misicuni, a otro instrumento de medición y a la planta de sales de potasio. Un hecho muy llamativo, esta empresa vende de todo y construye de todo. Fábricas de azúcar, fábricas de sales de potasio, una presa en Misicuni, un ferrocarril, le ha vendido taladros para la perforación de hidrocarburos a yacimientos, sistemas de medición, sistemas de comunicación, sistemas de distribución de energía. Entonces, claro, surge la pregunta, o es que la empresa realmente tiene de todo, puede hacer de todo, o es que tiene influencia para contratar de todo y después consigue pues quien le provea. Por eso es que nosotros propusimos, solo un segundito, esta comisión especial de investigación, porque el Contralor sabemos pues que viene de ser diputado del movimiento socialismo. Estando de diputado se lo llevaron de Contralor, está hace 8 años interino. Por lo tanto, no creemos que él tenga la imparcialidad necesaria para investigar al presidente que lo designó directamente, sin procedimiento legislativo, hace 8 años. Por eso pedimos esta comisión, que creemos que debe ser multipartidaria y que se debe invitar a periodistas, a abogados, a auditores, a las universidades públicas, a observadores internacionales, para que tenga la credibilidad y la imparcialidad necesaria. Senadora Salvatierra, ¿cómo va a funcionar en este caso esta comisión? ¿Qué es lo que va a investigar? ¿Los contratos en sí, el fondo de la vinculación que tiene o el presunto tráfico de influencias? Primero quiero partir por lo siguiente. Efectivamente se están ejecutando las boletas y está en un proceso de ejecución de las boletas, proceso al cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, no ha renunciado. El primer intento de resolución de contratos se dio efectivamente en mayo, hasta que la empresa en julio alcanzó a subsanar todas las observaciones que habían. El segundo intento de levantamiento de contratos se da recién en el mes de octubre. Entonces es mentira que hubiera quedado en el aire las observaciones que se hubieran realizado. Se intentó levantar el contrato, la empresa subsana y hay una segunda llamada de atención. En este momento la boleta de garantías está siendo ejecutada, tiene un valor de más de 22 millones de dólares. ¿Cómo va a operar la Comisión de Justicia? Primero quiero sentar claramente lo siguiente. El presidente Evo Morales dice, necesitamos que se investigue. Si es necesario que entre la Contraloría, que entre la Contraloría. La oposición dice,
no, la Contraloría no es en este momento un sujeto válido para intervenir en la fiscalización y el control. Perfecto. ¿Qué desean? Comisión mixta. Conformemos comisión mixta. Ayer en los medios de comunicación la misma oposición salía diciendo que la comisión mixta lamentablemente no iba a funcionar porque hay mayoría de parlamentarios del movimiento del socialismo. ¿Cómo desean que se conforme la comisión mixta de investigación para estos procesos? Si es necesario que venga prensa internacional, el presidente Evo Morales fue claro, que venga prensa internacional. No hay absolutamente nada que esconder. Durante 10 años no han podido mostrar un solo proceso en contra del presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García Linera. Y seguros de la transparencia es que nosotros aceptamos la conformación de esta comisión. Y un último elemento que quiero citar. Creo que finalmente toda esta discusión respecto a los procesos de contrataciones y licitaciones buscan poner en duda y levantar dudas en la ciudadanía respecto a los procedimientos que no datan de esta gestión. El Decreto Supremo 181 de Administración de Bienes y Servicios data de mucho antes de la llegada del presidente Evo Morales. Evidentemente han habido modificaciones y si es necesario para continuar transparentando que sigan habiendo modificaciones, puede estar abierto el debate a eso. Lo que sí no podemos permitir es que a partir de esto se genere la idea en la población y se genere un debate colectivo como si la contratación directa estuviera exenta en este momento del cumplimiento de las normas del sistema de inversión pública. Senador Ortiz, muy buenos días, los saludo desde Santa Cruz. Mi consulta es la siguiente: ¿quién quiere la oposición que investigue estos contratos y sancione a los responsables de encontrarse indicios de tráfico de influencias? Gracias, Gabriela, un gusto en saludarla. Nosotros planteamos con claridad, queremos, dentro de los reglamentos que establece las cámaras, una comisión especial de investigación que se debe conformar exclusivamente para investigar este objeto con carácter del Ministerio Público. Se adscribe un fiscal que tenga carácter multipartidario, representación proporcional o relativa de todas las fuerzas parlamentarias, de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, y hemos sugerido, que lo consideramos fundamental, que se inviten, por un lado, a observadores de la sociedad civil, por ejemplo, miembros de la Asociación de Periodistas, por ejemplo, representantes de las carreras de auditoría o de derecho de las universidades públicas, y que también hayan observadores internacionales. Hay esta entidad Transparencia Internacional que publica un índice muy reconocido en el mundo. Hay en las Naciones Unidas una agencia especializada en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, que es la UNOT. Esa es nuestra propuesta. Aclararle a la senadora Salvatierra que el decreto 181 fue emitido en este gobierno. ¿Y cuál es el problema? Me gustaría si me pueden dejar explicar este tema. Es que siempre se podía contratar por excepción en casos de desastres naturales, en casos imprescindibles, en casos que solo hubiera un solo ofertante o contrataciones directas en casos excepcionales. El gran problema de este gobierno es que ha convertido en regla lo que debiera ser la excepción. Hoy prácticamente no existen las licitaciones en el gobierno nacional, las empresas públicas nacionales, casi todas contratan directamente. Esto significa que no hay una licitación en la cual se saca una convocatoria abierta, se envían invitaciones directas. ¿Quién elige? Bueno, los funcionarios públicos eligen a quién invitar. ¿Quién negocia con ellos? Los funcionarios públicos, los términos, las condiciones. Nosotros siempre lo hemos dicho, esto es una especie de cheque en blanco para la corrupción, porque es casi imposible que en esa negociación directa no salga la tentación de entrar en un tráfico de influencias, una componenda, en un arreglo. Y esta empresa, la CAMC, tiene 6 de sus 7 contratos, son 470 millones de dólares, que los ha obtenido de forma directa o por excepción. Entonces, eso es lo que debe ser investigado. Nosotros ya pedimos por escrito que se nos dé no solo el contrato, como ha pedido el Contralor, que se nos dé desde la convocatoria, si fue convocatoria pública, si fueron invitaciones directas por carta, los documentos que se recibieron, la fecha, todas las resoluciones de adjudicación, los contratos que se suscribieron, el nivel de ejecución del proyecto. Cuando yo me refería al tema del ferrocarril Montero-Bulúbulo, quiero aclarar lo siguiente. Lo que yo estoy observando es que después de que el gobierno ya conocía que esta empresa estaba observada en el cumplimiento de este contrato, en julio del año pasado le asignan un nuevo contrato, que es la construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial de sales de potasio por 177 millones de dólares, una cifra grandísima. Y esto obviamente es lo que nos llama la atención. A una empresa que ya no estaba cumpliendo otro contrato muy importante como ese ferrocarril, se le asigna un nuevo contrato. Entonces,
claramente esta empresa ha tenido unas posibilidades de asumir y lograr contratos muy grandes, la mayoría, casi todos, de forma directa o por excepción, y esto genera la susceptibilidad de que podría haber este supuesto tráfico de influencia. Senadora Salvatierra, muy buenos días. ¿De cómo se anotició el gobierno de esta empresa china y por qué todas, o al menos casi todas, las invitaciones fueron de manera directa? ¿Qué experiencia tiene esta empresa? Por favor, explíquele al país por qué la eligen directamente. Bueno, las empresas son las que presentan directamente, por ejemplo, en los procesos de contratación, no solamente los proyectos, sino que también presentan ya una oferta de ejecución, de diseño y de puesta en marcha. Al presentar la propuesta de intenciones es que los personeros, tanto del Ministerio de Obras Públicas u otros ministerios que entran en la contratación, inician pues un proceso de investigación de si es una fuente confiable en los procesos de ejecución, si es, por ejemplo, si tiene reconocimiento internacional. Y esto ya pues es parte prácticamente de las normativas que empiezan a operar dentro de todo esto que mencionaba el senador Ortiz del Decreto Supremo 181 de Administración de Bienes y Servicios. Sí quiero mencionar lo siguiente. Efectivamente, menciona el senador Ortiz de que esto fue a partir de procesos de contratación. Yo lo que le quisiera preguntar al senador Ortiz es que si necesariamente donde existe contratación directa existe la tentación, usted estuviera al mando de un ministerio donde se ejerce un proceso de contratación y el estar frente a la contratación directa, ¿se va a enfrentar a la tentación? ¿Eso presupone naturalmente que exista corrupción? ¿Presupone naturalmente que exista tráfico de influencias? Esto no es un cheque en blanco. Existen normativas que se cumplen a partir precisamente de ese decreto, que reitero, no porque sea contratación directa, se va del cumplimiento de la normativa del sistema de inversiones públicas. Y un último elemento, porque yo creo que también esto ahora intenta darse un debate más técnico respecto a la empresa china CAMC. Pero en un principio, incluso senadores y diputados de la oposición intentaron vincular esto a partir del vínculo que puede existir supuesto entre el presidente Evo Morales y la gerenta de finanzas. Ella definió claramente en una entrevista cuáles son sus atribuciones. Y sus atribuciones en el trabajo que ella realiza, no son entrar en contrataciones directas con el Estado, es precisamente hacer un proceso de promoción del trabajo, de controlar las finanzas, de revisar la contratación del personal que trabaja en CAMC. No tiene absolutamente nada que ver ella en el proceso de contratación con el Estado. Y un último elemento, y esto es lo que me parece delicado en todo esto. Lo que buscan sembrar, porque el presidente Evo Morales ha sido claro. El presidente Evo Morales ha dicho, si ustedes tienen algo que probar, pónganlo sobre la mesa. Vámonos, conformemos una comisión mixta que investigue la Contraloría, que vengan entrevistadores o periodistas internacionales, que vengan los notables de la sociedad boliviana. No hay ningún problema, tenemos un proceso transparente. Pero ¿cuál es la idea de esto? Es sembrar la duda. Si yo en este momento, por ejemplo, hago una acusación sobre un senador de la oposición y digo, es corrupto o cometió tal delito, el senador puede decirme, pruébelo. Perfecto, puedo no tener la prueba, pero lo que estoy instalando es la duda sobre su ética y su honra. Entonces llega a ser un presunto caso de delincuencia o de corrupción. Eso es lo que denota detrás de esta estrategia, el buscar sembrar la duda en la ciudadanía, cuando el debate nacional, en el marco de un referéndum, se asienta fundamentalmente sobre las bases de ver qué es lo que vamos a hacer a futuro en este país, cómo vamos a invertir próximamente, cuáles van a ser los nuevos proyectos que se van a ejecutar. Esto lo que busca claramente es empantanar el debate que quiere generar la ciudadanía y distraer la atención pública. Senador Ortiz, desde Cochabamba, ¿cómo determinar si la adjudicación directa de obras a la empresa CAMC es legal o ilegal? Mire, esa es la investigación que se tiene que hacer. Yo le quiero explicar a la senadora Salvatierra, por ejemplo, algunas de las causales que están en este decreto para contratar por excepción. La primera dice cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios generales, y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares de marca genérica. La B, cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que pueda ser realizar por un único consultor. Es decir, esto debiera ser la excepción y no la regla. Este gobierno ha autorizado a todas sus empresas públicas, a todos sus ministerios, a hacer un lado las licitaciones y supuestamente por hacerlo más rápido
podido ir directamente a invitar 2 o 3 empresas y con eso hacer los procesos, eligiendo ellos. Cuando se hace una licitación, por ejemplo, se publica en los medios nacionales o en los medios internacionales y aparecen todos los que estén interesados, no lo que los funcionarios eligieron. Esto es lo que genera estas posibilidades de corrupción, de tráfico de influencia. Y yo, hablando de entrevistas de la señora Zapata, quiero mostrar esta entrevista que publicó la revista Sociales VIP, en la cual estaba ella en la portada, pero creo que lo más interesante es lo que dice. Esta pueden entrar cualquier persona a socialesvip.com, edición Santa Cruz, es la edición del 4 de octubre de 2014, hace más de un año, casi un año y medio. Solo voy a leer un párrafo. Dice, la empresaria boliviana Gabriela Zapata Montaño se encuentra participando en la consolidación de importantes proyectos privados y en alianza con el Estado. Está llevando adelante de manera conjunta trabajos con empresas especializadas en el desarrollo minero de logística y transporte para el Mutún, imagínense, con 2 puertos. El primero en Tamarinero, que es una base naval, son terrenos públicos, y el segundo en Puerto Uch, también son terrenos públicos, que serán dotados de un sistema estratégico de aprovechamiento del hierro conocido como explotación a cielo abierto a gran escala. Es decir, la señora Zapata parece que se sentía tan poderosa que presumía en una revista de sociales que ya ella se iba a hacer cargo de la construcción de 2 puertos que conozcamos todavía no están ejecutándose, que conocía que se iba a hacer cargo de la explotación del Mutún. En ese momento, en octubre de 2014, todavía no se había desarrollado el proceso de contratación. Es decir, es una señora que al parecer su especialidad es conseguir contratos con el Estado. Ahora, bueno, mucha gente pues quisiera conseguir estos contratos de 100, 200, 300 millones de dólares con el Estado. Ahora, ¿cómo se lo hace? Pues aquí hay que investigar si realmente cuando veamos a quiénes se invitó, cuando veamos qué propuestas presentaron, cuando veamos qué costo tuvo cada proyecto y si realmente se lo comparó con costos de otras posibles proveedores u ofertantes, cuando veamos si realmente esta empresa era la que tenía mayor experiencia o, como dicen las normas de excepción, era casi la única. Entonces ahí vamos a demostrar o vamos a verificar si hubo o no este posible mal manejo. Senadora Salvatierra, ¿existe algún tiempo determinado para la entrega de informes contra la Contraloría respecto a los contratos de CAMSE? Bueno, eso va a demorar, me imagino que los plazos estimados de acuerdo a los procedimientos de la misma Contraloría. Lo que sí puedo dar fecha es que el martes 16 de febrero se va a convocar a asamblea, una reunión entre diputados y senadores de oficialismo, de oposición, para abordar este tema de la conformación de la comisión mixta. ¿Cuáles van a ser los procesos? Seguramente se va a entrar en algún debate sobre cómo se va a conformar, quiénes además van a estar incorporados en esta comisión. Yo lo único que quiero mostrar es lo siguiente. Están aduciendo que supuestamente nosotros tendríamos como gobierno nacional un tráfico de influencias. Si hubiera habido tráfico de influencias, no se hubiera ejecutado una boleta de garantías de más de 22 millones. Pero además utilizan una entrevista de la señora Gabriela Zapata como si esto fuera una prueba. Senador Ortiz, esto no es una prueba. Un documento de la prensa no se convierte en una prueba. ¿Puede ser un indicio? Sí. ¿Puede convertir en un supuesto? Probablemente. Ahí es donde radica el problema, en generar supuestos que pongan en duda la ética de las personas. Si la señora Gabriela Zapata, además que ahí no hace referencia a que ella tiene una alianza con el gobierno, con el Estado, dice específicamente que es CAMSE a través de la contratación de proyectos que ha accedido a recursos públicos. Eso es muy diferente. No puede usted utilizar una nota de prensa para intentar presumir de esto como si fuera una prueba efectiva frente a, por ejemplo, la comisión mixta, la Contraloría, y eso usted lo sabe porque es abogado. Un último elemento respecto, bueno, disculpe, no lo será, pero de todas maneras en derecho se sabe que esto se considera un indicio y no una prueba. Yo no he hecho que era una prueba. Y el segundo elemento es lo siguiente. En las contrataciones directas que no mencionó el senador Ortiz, sucede que para hacer una contratación directa, en la verificación de los precios, tiene que ser igual o menor a los precios que se adjudican regularmente en un mercado, y eso es un principio efectivo. No pueden aducir en ningún momento ni sobreprecios, ni pueden aducir tampoco, repito, y lo voy a dejar enfáticamente, no porque sea contratación directa se vulnera el sistema de inversiones públicas. No siembren la duda, no traten de dejar
la institucionalidad establecida, como si fuera un circo donde todo el mundo hace lo que quiere. Dijimos, vamos a entrar a un proceso de investigación perfecto, con la Contraloría, con la Comisión y expuestos a los escenarios que ustedes planteen como oposición. Repito, el presidente Evo Morales es un hombre transparente, que en 10 años de gobierno le han podido probar un solo proceso, ni de tráfico de influencias, ni de corrupción, y no pueden decir que no hemos tenido una oposición permanentemente investigándolo. Agradecemos a nuestros invitados acá en la ciudad de La Paz, a la senadora Salvatierra y al senador Óscar Ortiz por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Muchas buenos días. gracias. También